Otro tema de coyuntura nacional que me gustaría que abordáramos es el relativo a las querellantes adhesivas de los procesos de la ex CICIG. Algunos jueces acertadamente, al no presentarse el representante de la CICIG, porque ya no se podían presentar, tuvieron por abandonada la gestión de estas gentes, pero el juez Miguel Ángel Gálvez en los últimos 2-3 días ha estado aceptando primero la participación de una representante por videoconferencia, cosa que solo es permitida para los testigos. Y por otro lado, reconociéndole personería el día de ayer a una mandataria que ya no puede ser mandataria porque la CICIG está extinta. Sí, sí, eso Vea Canal cubrió la nota, pongámoslo. Eso es destruir el Estado de Derecho e incitar a la violencia, incitar a la sedición por parte de un juez. Voy a analizarlo desde el principio para que la teleaudiencia tenga bien clara cuál es la situación. Mire, el acuerdo ONU-Gobierno que creó la CICIG está terminado. El gobierno de la República le puso fin cuando la canciller notificó en las Naciones Unidas al secretario general que por violaciones graves al tratado cometidas por él mismo, Guatemala da por terminado ese acuerdo facultado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuyo artículo 60 dice lo siguiente. Es decir, terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. Una violación grave de un tratado bilateral. En este caso es bilateral porque era entre la ONU y el gobierno de Guatemala. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes, en este caso por parte de la ONU, facultará a la otra, en este caso faculta a el gobierno de Guatemala, a Guatemala, para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. ¿Y qué se considera una violación grave? Esto está en este mismo artículo, en el numeral 3, literal B, que dice lo siguiente. 3. Para los efectos del presente artículo, constituirán violación grave de un tratado, literal B, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Guatemala estuvo tratando de negociar las diferencias que habían con la ONU durante más de un año. Sí, les valió madre. Y el portugués Guterres se estuvo excusando de aceptar esto, diciendo primeramente que la CICIG no era parte de la ONU. Cuando finalmente ya no pudo más esgrimir esa excusa, había propuesto que se le aceptaran 3 candidatos para sustituir a Iván Velázquez y la modificación de algunos puntos del texto. Y se le estuvo requiriendo que los propusiera 1, 2, 3, 4, 5 veces. Sí. Y le valió madre. Y no lo hizo. Es decir, violó gravemente el artículo 12 del acuerdo que lo obligaba a negociar las diferencias con el gobierno de Guatemala. No quiso. Muy bien. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene esa terminación del acuerdo? La consecuencia está
regulada en el artículo 70 de esta misma Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice: consecuencias de la terminación de un tratado. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa, que no, en este caso ni lo dispusieron ni convinieron nada. La terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención que la acabamos de leer, literal A, eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado. Punto. Convención de Viena, artículo 70, joven. Literal A. Porfa. Y eso lo tuitea Sí. también, para que la gente esté enterado. Pongamos atención. Artículo 70 de la Convención de Viena sobre tratados. Sobre el derecho de los tratados. 70, literal A. A. Entonces, Se pone una foto para que el televidente en el tuit entienda. mire, no hay donde perderse. Esto es muy sencillo entenderlo. Dice, eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado, porque ya se terminó, ya no hay obligación para las partes. Ahora bien, Delitos posibles en los que cometió el juez Miguel Ángel Gálvez ayer y la abogada. como se terminó de acuerdo con el derecho internacional del tratado, ya no hay tratado, ya no hay obligaciones. Esta situación jurídica obliga a todos los funcionarios y empleados de Guatemala a respetar esta situación. Ya no digamos a los jueces, ¿verdad? Esa es una decisión vinculante para todos los funcionarios y para todos los ciudadanos guatemaltecos también. Convención de Viena de Tratados. ¿Qué ocurre con los amparos que se plantearon contra esa decisión? Pues se quedaron sin materia. Se quedaron sin materia. Ya no hay nada que resolver porque ya no existe el tratado. A nivel internacional se terminó. Sin embargo, los magistrados de la CC y jueces como Miguel Ángel Gálvez pretenden prorrogar ilegalmente la vigencia del tratado. Lo que están haciendo es prorrogar ilegalmente la vigencia del tratado porque está totalmente terminado y los obliga a ellos a aceptar esa terminación. Ya no hay obligaciones que cumplir. Curiosamente, ni el Procurador General de la Nación, ni la Fiscal General, que la Constitución la obliga a velar por el estricto cumplimiento de la ley, se manifiestan en este sentido. Al contrario, se han dedicado a pretender la prórroga ilegal de un convenio terminado. Recordémosle al pueblo de Guatemala quién es el Procurador General de la Nación y le solicitamos al señor Presidente Constitucional de la República que tenga bien despedirlo, porque no está haciendo su trabajo. Es un mediocre y es un tibio. Y si ese es el abogado, ¿quién contrata un abogado tibio y timorato? Nadie. No tiene por qué el Estado tener un timorato con poca voluntad y muy probablemente sin conocimiento. Por eso, o tiene la cola machucada o tiene miedo. Pero que sea el abogado del Estado es una vergüenza. Pero también la Fiscal General, porque la Constitución Política de la República le otorga como principal función al Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Y en estricto cumplimiento de la terminación del tratado, regulada por el derecho internacional, ella debe proceder a explicarle a todos y a demandar a quienes no hagan eso, que el tratado está terminado, que ya no hay obligaciones para el Estado de Guatemala en relación a ese tratado. Pero lejos de eso, se ha dedicado a darle protección a los 3 magistrados que siguen violando la Constitución, al haber sacado una subpublicación que analizamos aquí hace 2 semanas, pretendiendo, y desafortunadamente en el Congreso le hicieron caso, parar el proceso de investigación
en el antejuicio que se planteó contra estos magistrados, precisamente por violaciones al derecho internacional. Ahora bien, los abogados de la CICIG tenían la calidad de mandatarios judiciales para constituirse en querellantes adhesivos. Pero como está terminada, extinguida la persona jurídica llamada CICIG, que era una persona jurídica, le reconocieron personalidad jurídica, entonces está terminado el mandato. Y esto lo regula clarísimamente el Código Civil. El Código Civil, en relación a la terminación de los mandatos, dice en su artículo 1717, que se refiere al mandato, dice, termina el mandato. Artículo 1717, el mandato termina. Y si vamos a la página siguiente, a la literal séptima, dice, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. La CICIG está disuelta. La persona jurídica que terminó el mandato está disuelta. Como consecuencia, el mandato de los personeros de la CICIG que actuaban como querellantes adhesivos está terminado. Ya no hay mandato, jurídicamente ya no existe el mandato. Al haberlo aceptado, el juez Miguel Ángel Gálvez ha cometido el delito de prevaricato. Está violando estas disposiciones expresas de la ley. Otra vez, doctor, para que la teleaudiencia le entre y usted copie bien. De acuerdo al Código Civil, el juez Miguel Ángel Gálvez y demás actores que no se pronunciaron en contra y aceptaron, que aceptaron a los mandatarios como querellantes adhesivos, han cometido, entre otros, el delito de prevaricato. Así es. ¿En dónde nos estamos fundamentando? En el Código Civil. Artículo 1717, numeral séptimo. Que dice: el mandato termina por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Clarísimo. Clarísimo. Veamos qué es lo que debiera haber hecho el juez Gálvez, que ya lo hicieron otros jueces. Cuando el querellante adhesivo no se presenta porque ya no tiene mandato vigente. Al juez Moto hay que darle la queja de esto para que él es el presidente de los jueces. Así es. Mire, el artículo 354 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de inmediación, dice en el párrafo 1, 2, 3, cuarto párrafo: si el actor civil o el querellante, se refiere al querellante adhesivo, no concurren al debate, en este caso no concurrieron al debate y no pueden concurrir porque ya no tienen mandato vigente, o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones. Si tiene que tenerse por abandonada la intervención de los querellantes adhesivos, porque ya no tienen representación, ya no pueden concurrir válidamente al debate. Entonces tiene que declarar abandonadas las intervenciones de la CICIG como querellante adhesivo. Eso se los exige este cuarto párrafo del artículo 354 del Código Procesal Penal. Al haber violado este artículo, el juez Gálvez también cometió el delito de prevaricato. Pero hay mucho más que esto y que debiéramos analizar al respecto. Hace unos días, dos funcionarios de la ONU, supuestos expertos de la ONU, que se llaman Juan Pablo Bolavsky y Diego García Sayán, por ahí tenemos el artículo, el tuit. ¿Juan Pablo qué? Juan Pablo Bolavsky. Lo vi. Bolavsky y Diego García Sayán.
ellos admitieron públicamente en un comunicado oficial de la ONU que en Guatemala hay jueces que son colaboradores de la CICIG. Creo que son más colaboradores que los colaboradores eficaces que han estado presentando con declaraciones falsas. Esto nos dice mucho. Sí, mire, esta es una prueba evidente de lo que ha sido un secreto a voces, que se ha denunciado en este programa. Qué lindo que el Eterno los confunde y mueren por su propia boca. Volverlos a poner. ¿Cómo es eso que la CICIG tiene jueces que colaboran con ellos cuando son querellantes adhesivos? Son una parte del proceso y los jueces deben ser totalmente imparciales, totalmente independientes. Ahí se ve la cooptación de los jueces, de la tiranía de jueces. Están completamente cooptados por funcionarios de Naciones Unidas, no cooptados por los miembros de Naciones Unidas, sino por los burócratas sin escrúpulos de turno. Bueno. Esos europeitos son los que quieren venir a mandar aquí las cortes. Y como dijo y europeos de quinta, ¿va? No de primera. Y como dijo precisamente el juez Moto, que ahora es presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, nunca ningún juez ha presentado aquí denuncias de que ha sido amenazado. A ellos nunca se les han presentado. No solo es falso lo que dicen, sino que sirvió para descubrir oficialmente, descubrir entre comillas, porque eso no ha sido secreto, todo el mundo sabe que los jueces han estado cooptados, ¿verdad? Ahora, eso realmente, esa denuncia hace insostenible que puedan seguir conociendo los jueces de esos procesos, porque esta afirmación prueba que se está violando el derecho humano al juez imparcial, al que tiene derecho todo procesado. Eso quiere decir que el juez Miguel Ángel Gálvez debería o debiese inmediatamente abandonar todos los casos que conoce. Pero no solo él, hay muchos otros jueces que están jugando ese mismo papel. Hay por ahí un tuit donde aparecen todos estos jueces. Yo tengo aquí los nombres, está Yasmín Barrios, Pablo Chitimul, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Silvia de León, Silvia Morales y Eduardo Cojulún. Todos estos jueces son los jueces colaboradores de la CICIG a que hacen referencia estos funcionarios de la ONU. Deben de ser expulsados de esos casos. Mire, ellos, si no se excusan después de esta revelación, deben ser recusados. No son jueces imparciales. No pueden seguir ejerciendo jurisdicción porque estarían violando un derecho humano fundamental de los procesados, que es el derecho a un juez imparcial e independiente. Entonces, son cosas de la coyuntura nacional que el pueblo debe tener bien claros, que todos los guatemaltecos deben saber. Ya es hora de que se le caiga la venda de los ojos a todos los defensores de oficio de la CICIG. Ya es hora de que vean la realidad. Ya es hora de que se den cuenta que han sido engañados. Es hora de que se den cuenta que la CICIG no fue más que otra organización criminal